Buenos días, hermanos. Ah, Vamos a hacer un estudio cortito. Vamos a tratar de hacerlo en 30 minutos para que le está pasando. Quería hacer primero un resumen de lo que hicimos ayer y antier, pero Dios me dio otra palabrita y quería nada más hablar de eso. Vamos a empezar con oración para que Dios nos dirija. Señor Jesús, venimos delante de tu presencia. Pedimos que tu Espíritu Santo venga aquí, nos hable, nos mueva y nos toque. Explícanos, Señor Jesús. Espíritu Santo, te pido que nos abras los ojos para entender tus verdades. Ayúdame a explicar lo que tú me has dado. Espíritu Santo, te pedimos que estés en este lugar y nos ayudes. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, bueno, lo que quería explicar el día de hoy, primero voy a dar un resumen de lo que vamos a estar hablando, es lo que Jesús ha hecho por nosotros. Todos sabemos que Él nos vino a pagar por nuestros pecados para que no fuéramos al infierno. Cualquier persona que sabe, no, pues ya me voy al cielo. Saben que Jesús, con su paga, también nos libra del infierno y ya no tenemos que sufrir la muerte eterna. Otra cosa que Jesús también hace, es menos conocida, es que también Él nos libra de una vida de esclavitud al pecado. Antes eras esclavo a la mentira, al odio, al rencor, y no podías dejar de ser esclavo, pero Él pagó y nos hace libres. Ahora ya no tienes que ser esclavo. Un prisionero antes éramos al pecado, ahora somos libres. Pero el punto que hoy quiero hablar es cómo lo hacía Jesús. Cómo Jesús vivía una vida tan poderosa. Es que Él era diferente que nosotros en su cuerpo. Dice la Biblia que Él se despojó de todo en el cielo y vino a ser como un humano, igual que tú y yo. Él no tenía ciertos poderes en sus manos que nosotros no tenemos. Y lo vamos a ver en la Biblia. Hay muchas gentes que pensaban, es que Jesús era Jesús y por eso hacía las cosas que Jesús hacía. Pero lo que yo quiero demostrar es que Jesús hacía todo a través del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que está dentro de mí y dentro de ustedes. Si el Espíritu de Dios vive dentro de ti, tú puedes vivir igual que Jesús. A veces ponemos a Jesús en una categoría de que Él hacía milagros, Él tenía la fe, Él hacía todo esto porque era poderoso, porque era hijo de Dios. Pero Él hacía todo a través del Espíritu que vivía dentro de Él. Y voy a darles muchas escrituras, se les voy a decir para que las puedan escribir si ustedes quieren. Primero, el Romanos 6:23, la que nosotros ya sabemos lo más normal es, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Eso es lo que todos conocemos a Jesús. Él nos da vida eterna. Por Él vivimos y ya no tenemos que morir, ya no tenemos que sufrir en el pecado. Pero esta es la segunda parte que se me hace, es más rara en el cristianismo. En Mateo 1:21 dice así, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Y nos explica por qué se va a llamar Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Si tú crees que Él te... Pero si tú crees que Él también pagó para hacerte santo, para que tú puedas vivir una vida santa, también tienes poder para caminar como Jesús. Él te salva de la vida de pecado. Si tú crees que no, que siempre vas a ser imperfecto, que siempre vas a luchar con el pecado, que nadie lo puede hacer, eso es verdad en tu vida. Pero si tú crees la palabra de Dios que dice Jesús, Él salvará al pueblo de sus pecados, Él te salva de una vida de pecado. Pero ¿cómo lo hace? En Romanos 8:13 dice así, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo hacemos morir las obras de la carne? Por el Espíritu. Nos dice por nuestras fuerzas, nos dice por nuestro tanto conocimiento,
no dice por muy buenos hábitos, no dice por que me junto con gente diferente, todo eso nos puede ayudar. Pero ¿cómo hacemos morir las obras de la carne por el Espíritu? ¿Cómo hacía Jesús morir las obras de la carne en él? Por el Espíritu. Eso es lo que vamos a ver en la Biblia. ¿Cómo vivimos una vida igualita que Jesús? Porque a veces estamos esperando que venga un hombre muy ungido de Dios para que nos haga un milagro. Un hombre muy poderoso. Pero la verdad es que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús, el mismo Espíritu que estaba dentro de Jesús, si tú eres un cristiano, vive y mora dentro de ti. Aquí les dije ayer, dentro de este pellejo y estos huesitos, hay dos. Estoy yo, mi espíritu y el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu es el que me ayuda y me vivifica. Ese mismo Espíritu de Dios, si tú eres hijo de Dios, vive dentro de ti. Ese mismo Espíritu te ayuda a caminar como Jesús caminaba. Romanos, el siguiente versículo, 8:14, dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No solamente los que confesaron, no solamente los que se arrepintieron son hijos de Dios, no solamente los que van a la iglesia son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero es el molde que nosotros seguimos. En 1 de Juan 4:13 dice así: en esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¿Cómo conocemos que andamos con Jesús? ¿Cómo conocemos que andamos con Dios? En que Él te ha dado de su Espíritu y su Espíritu está dentro de ti. Si no tienes de su Espíritu, no puedes permanecer en Él. Voy a volver a leer. En esto conocemos que permanecemos en Él. ¿Quién es Él? En Dios. ¿Cómo sabemos? En que nos ha dado de su Espíritu. Ahí mismo en 1 Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. 1 Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. No casi igualito que Jesús, no más o menos, sino debemos de andar como Él anduvo. ¿Cómo andaba Jesús? Él andaba en santidad, Él estaba en comunión con Jesús, con el Padre, Él era guiado por el Espíritu. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y esa es la gran verdad que a veces se nos ciega muchas veces. No sabemos que podemos andar, podemos permanecer igual que Jesús, como él hacía. Dice en Gálatas 2:20: con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice aquí: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Imagínate que tú murieras y saliera tu alma y dentro de tu cuerpecito le metieran a Cristo. ¿Cómo actuaría diferente? ¿Qué cosas diría diferente? ¿Cómo pensaría diferente? ¿Sería el mismo cuerpo? Es decir, que ahorita yo me caigo, pero dentro mi alma se va y dentro entra el Espíritu de Cristo, de Jesús. ¿Cómo amaría? ¿Cómo caminaría? ¿Qué diría? Eso es lo que nosotros como cristianos es cristiano como Cristo, se parece a Cristo, igual a Cristo. Un cristiano no es solamente alguien que vive la Biblia, es alguien que se parece a Cristo. ¿Ves un pollito que se parece al papá? Así nosotros también nos parecemos a nuestro papá. Actuamos y nos movemos y decimos las cosas porque ya no vivo yo dentro de este cuerpo. Este cuerpo está mi espíritu que se hace un ladito y le da a Cristo el trono de mi vida. Y ese Jesús es el que me guía. Me guía a amar, me guía a perdonar, me guía a orar por otros y para que se sanen, me guía a todo lo que hace, lo hace el Espíritu de Cristo dentro de mí. Pero no solamente dentro de mí, sino dentro de todos ustedes que se dicen cristianos, que han renunciado al mundo
y quieren seguir a Jesús, ese espíritu vive dentro de ti. Y a veces por falta de conocimiento, dice la palabra, que su gente perece por falta de conocimiento. A veces nos falta saber que el mismo espíritu que vivía en Dios, en el mismo Hijo de Dios, vive dentro de nosotros. En 1 Juan 4:17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Así somos nosotros en este mundo. Vamos a ver este versículo. Dice, aquí enfrente sigo yo, y luego el hermano se quiere estar atrás de mí. Y vamos a ver a Jesús, y tú pasaste. Y luego me toca mi turno. Voy enfrente del juez. Está ahí Dios. ¿Cómo va a tener confianza en presentarme frente de él? ¿Cuál es mi confianza? Mi confianza es que una vez prediqué. Mi confianza es que leí la Biblia todos los días. Mi confianza es que yo le pedí perdón. No, ¿cuál es mi confianza? Dice aquí, en 1 Juan 4:17, y para que tengamos confianza en el día de juicio. ¿Cómo? Pues como Él es, así nosotros somos. ¿Cuándo? En este mundo. Yo voy a tener confianza en el día del juicio porque yo sé que Él me perdonó, pero también me cambió y yo camino como Él camina. Y cuando me toque mi turno, yo voy adelante porque yo sé que el Espíritu de Cristo iba dentro de mí y yo caminaba como Él caminaba. Pero si solamente le pedí perdón, pero su Espíritu no me guiaba a caminar, voy a estar nervioso. Ay, es que me toca, pero sí oré y sí prediqué, y yo voy a estar nervioso, no voy a tener confianza. Imagínate que tú vas enfrente de un juez, te pones nervioso, porque no sabes si hiciste bien o hiciste mal, pero si tu vida es igualita a la de Jesús, vas a tener confianza. Hey, ya me toca, yo voy enfrente del juez. Mira Jesús, tú me cambiaste si era un pecador, pero ahora, a los 32 años, a los 25 años, a los 18 años, yo cambié y yo caminé como tú eres. Esa fe es la que te va a dar confianza en ese día. Pero si no caminaste como Él es, como Él caminó en este mundo, si tú dices, cuando llegue al cielo, ya voy a ser perfecto. Cuando llegue allá, vas a estar nervioso. No vas a tener confianza. Pero aquí nos dice la Biblia, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Esa es nuestra confianza. La vida cristiana es una vida igualita. Jesús vino aquí para darnos un molde, un ejemplo a nosotros a seguir. Jesús quiere que todos ustedes sean igualitos a Cristo, que haya muchos Cristos igualitos, que hablen como Cristo, que hagan milagros como Cristo, que prediquen como Cristo, que perdonen como Cristo, igualitos. Y para eso nos da de su espíritu, porque sabe que nosotros no podemos hacerlo solos. Es más, si el Espíritu de Dios no hubiera venido sobre Jesús, Él tampoco hubiera hecho las cosas, porque Él se despojó de todo su poder y vino a hacerse humano. Jesús tampoco podría haber hecho las cosas que Él hizo, porque Él dejó todo lo que Él tenía, su poder, su potestad, toda su divinidad en el cielo, y se hizo un humano igual que nosotros. Y así como humano, en sus propias fuerzas no puede hacer nada. Pero cuando le vino el Espíritu de Dios, fue guiado por el Espíritu. Eh, ¿En qué está nuestra confianza entonces? Nuestra confianza está en que, como Él es, nosotros somos aquí, ahorita, en este mundo. En en San Lucas 4:1, vemos cuando cómo Jesús fue lleno del Espíritu. San Lucas 4:1 dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién lo llevó al desierto? Las ganas que le dieron, fue que pensó que, ¿sabes qué? Mi primo Juan está en el desierto, yo también voy al desierto. ¿Fue un estudio bíblico? No. ¿Qué guió a Jesús? El Espíritu.
El Espíritu guió a Jesús al desierto. De la misma manera, el Espíritu nos guía a nosotros, los hijos de Dios. A veces queremos hacer mucho por aprender, o por estudiar, o por tradiciones, y no dejamos que el Espíritu nos guíe. Pero el mismo Jesús fue guiado por Espíritu. En el mismo capítulo, verso 14, dice así, en San Lucas 4:14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundó su fama por toda la tierra alrededor. ¿Cómo regresó Jesús? Solito, regresó con él, dice, y volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Como cristianos, tenemos que andar en el poder del Espíritu. En San Mateo 12:28, Jesús explica cómo hace las cosas. San Mateo 12:28 dice así, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Cómo sacaba Jesús a los demonios? Con el Espíritu de Dios. ¿Cómo sanaba Jesús? Con el Espíritu de Dios. ¿Cómo vivía una vida santa Jesús? Con el Espíritu de Dios. El reino de Dios nos ha llegado, el reino de Dios está dentro de nosotros. Jesús vino a predicar el reino de Dios que mora dentro de nuestros corazones. Ese reino de Dios ha llegado y viene a dártelo, a ofrecer. Sí, Él nos perdona nuestros pecados pasados. Sí, Él nos perdona y nos libra de la muerte, del infierno. Pero más que eso, su intención es que tú vivas igualito que Él vivió. Que por el Espíritu de Dios eches fuera demonios. Que por el Espíritu de Dios sino con el Espíritu de Dios. Jesús no hacía las cosas por sí mismo. Dice, yo por el Espíritu de Dios. Ese mismo Espíritu que Él nos prometió a nosotros. San Juan 5:19 dice así, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. ¿Qué es eso? Jesús no puede hacer nada. Otra vez lo voy a leer. Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre hace al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Lo que veía al Padre hacer, lo hace el Hijo. Nosotros, lo que vemos a Jesús hacer, lo hacemos. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro molde, Él es nuestra guía a seguir. Lo voy a leer otra vez. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Cómo lo hacía Jesús? Por el Espíritu de Dios. ¿Cómo lo vas a hacer tú? ¿Cómo vas a hacer tu vida y caminar igualito? Mujer o hombre, señorita, señor viejo, ¿cómo lo vas a hacer? Por el Espíritu de Dios. Jesús era una extensión del Padre. Lo que veía el Padre hacer, Él lo hacía. Nosotros somos una extensión de Jesús. Lo que veía Jesús hacer, lo hacemos nosotros. Dice la Biblia en San Juan 14, versículo 15 al 17, dice así, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Todos sabemos eso. Pero esa es la parte. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, no el mismo, otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Los impíos, las otras religiones no pueden recibirlo. Eso es lo que lo hace diferente a un verdadero cristiano a otro. Si eres testigo de Jehová, eres católico, eres musulmán, haces todo con tus propias fuerzas. Pero si el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, viene dentro de ti, tú puedes vivir como Jesús vive. Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Antes estaba con los discípulos,
ahora está dentro de los discípulos. Si tú eres un discípulo de Jesús, si tú quieres caminar como Él, el Espíritu está dentro de ti. Ese mismo Espíritu que no era Jesús, sino era otro, ese era el que lo ayudaba a hacer cosas que veía al Padre hacer, ese mismo Espíritu está dentro de nosotros y te ayudará a vivir una vida de victoria. San Juan 14:20, más adelantito, dice así: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Aquí se resume toda esta plática el día de hoy. En aquel día, en este día, el día de hoy, conoceréis que yo estoy en mi Padre, Jesús está en el Padre, y vosotros en mí. Nosotros, tú y yo, estamos en Jesús, y Jesús está en nosotros. San Juan 14, del 12 al 14, dice así: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores harán, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo harás, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Jesús se fue al Padre, pero no nos dejó huérfanos, no nos dejó solos. Todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, si el Espíritu dentro de ti está el Espíritu de Dios, también puedes hacer. Y a veces la gente se va a los extremos, a sacar a alguien de un muerto, sí. Pero ¿cómo puedes resucitar a alguien de un muerto si no puedes vivir una vida santa? El mismo poder, el mismo espíritu que te ayuda a vivir una vida santa, te ayuda a caminar perfectamente delante de Dios, te ayuda a orar por los enfermos y que se sanen, y te ayuda a levantar a un muerto. El mismo Espíritu de Dios que estaba en él, está en ti. Solamente tienes que creer. Si estás arrepentido de tu pasado y vives para Él, tienes que creer que el mismo poder que había dentro de Jesús está dentro de ti. San Juan 14:23 dice así: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Dónde está la morada de Dios Todopoderoso? Vamos a ver. Y vendremos a Él. ¿A quién viene? A que ama a Jesús y a que guarda su palabra. Si tú amas a Jesús, tú estás obedeciendo sus mandamientos. Y si tú obedeces sus mandamientos, el Padre te amará. Dice, y mi Padre le amará. El Padre del Jesús, el Dios Todopoderoso, te ama, porque tú obedeces sus mandamientos. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Dónde va a estar la morada? Dentro de nosotros. Él viene a morar aquí adentro, en este templo, en este cuerpo de huesito, pellejo, carne. Aquí vive. Y con esto quiero resumir esta enseñanza. El Dios Todopoderoso quiere morar dentro de ti. Y si tú te has apartado del mundo, el Espíritu de Dios mora dentro de ti. Y como Jesús era, como Jesús es, tú también puedes ser. No hay diferencia. Jesús hacía las cosas por el Espíritu de Dios. Tú también puedes hacer las cosas por el Espíritu de Dios. ¿Hay alguna pregunta, algo que no se haya entendido? ¿Alguna discusión? ¿No? Aquí vamos a orar a terminar esta enseñanza. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque tú nos amaste, porque no nos dejaste aquí huérfanos a enfrentar este mundo solos, sino el mismo poder que le diste a Jesús nos los ha dado a nosotros, para que caminemos en santidad